Nos dice el apóstol San Juan que la palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo, pero que los suyos no la recibieron. ¿Y para ti, la palabra es lámpara para tus pasos? Bienvenidos, queridos hermanos, soy el Padre Ángel Gabriel y nuevamente nos encontramos aquí en Lámpara para mis pasos, un espacio para alimentarnos de la palabra de Dios, para instruirnos en el Evangelio de Jesús. Hoy, martes de la primera semana del tiempo ordinario, el Evangelio nos enseña sobre la enseñanza con autoridad. Tomado del Evangelio según San Marcos. En la ciudad de Cafarnaúm, el sábado entró Jesús en la sinagoga a enseñar. Estaban asombrados de su enseñanza, porque les enseñaba con autoridad y no como los escribas. Había precisamente en su sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo y se puso a gritar: ¿Qué tenemos que ver contigo, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús lo increpó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo lo retorció violentamente y dando un grito muy fuerte, salió de él. Todos se preguntaron estupefactos: ¿qué es esto? Una enseñanza nueva expuesta con autoridad. Incluso manda a los espíritus inmundos y lo obedecen. Su fama se extendió enseguida por todas partes, alcanzando la comarca entera de Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, seguimos caminando con Jesús en su ministerio público y hoy la palabra nos enseña esta enseñanza nueva con autoridad. Por eso, en primer lugar nos enseña sobre este Mesías Maestro, cómo Jesús entra en la sinagoga para darnos ejemplo de cultivar esa virtud de la religión, entrar en el descanso del Señor, en el corazón del Padre. Por eso la palabra nos dice que en la ciudad de Cafarnaúm, el sábado entró Jesús en la sinagoga a enseñar. Esto es muy importante, que Jesús nos dé ejemplo a cada uno de nosotros a tener esa hambre y sed de su palabra. Él nos enseña, Él es el Mesías Maestro. Y por eso es importante que nosotros manifestemos nuestro amor a Dios en este cuidado del espacio y el tiempo sagrado. Ciertamente nosotros, como cristianos católicos, nos reunimos en torno al altar del Señor para escuchar su palabra y alimentarnos de su Eucaristía los domingos, porque es el día en que Cristo resucitó. Celebramos en torno al resucitado. Y por eso es importante que como cristianos cultivemos la virtud de la religión, esa justicia para con Dios, y ello para alimentarnos de su palabra, porque realmente el que ama a Dios tiene hambre y sed de su palabra, quiere dejarse instruir por Jesús, y esto manifiesta nuestra calidad de discípulos humildes que queremos conducirnos en la palabra de Jesús. Y algo interesante que se nos menciona: estaban asombrados de su enseñanza porque les enseñaba con autoridad y no como los escribas. Es decir, que Jesús manifiesta con su vida lo que le enseña. Su vida es un predicar constante, sus gestos de amor, de misericordia, de compasión, nos manifiesta esa cercanía del reino. Y por eso su enseñanza es con autoridad, porque Jesús nos enseña con su ejemplo. Y por ello, queridos hermanos, contemplando al Mesías Maestro, vamos a pedirle al Señor nos conceda la gracia de cuidar el domingo, día del Señor. Ciertamente en todos nuestros días hemos de tener ese espacio y ese tiempo para Dios, nuestra oración de la mañana, mientras tomamos los alimentos, nuestra oración de la noche, nuestro meditar la palabra, pero especialmente que cuidemos nuestra relación con Dios el domingo, celebrando la Santa Misa, alimentándonos de su palabra y sobre todo de su Eucaristía. Que el Señor pues nos conceda esta hambre y sed de su palabra, para dejarnos instruir por Jesús como verdaderos discípulos suyos. Y así, a ejemplo del Maestro, también nosotros enseñemos la palabra de Dios con autoridad, predicando la palabra de Dios con el testimonio de nuestra vida. Que el Señor también nos conceda esta enseñanza nueva con autoridad. En segundo lugar, queridos hermanos, nos dice la palabra que había precisamente en su sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo
y se puso a gritar: ¿qué tenemos que ver contigo, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Esto es algo muy interesante, porque Jesús, mientras enseña la palabra de Dios, suscita estos remesones en el espíritu de este pobre hombre que tenía un espíritu inmundo. Y esto nos significa algo muy interesante. Cuando nosotros nos dejamos instruir por la palabra y escuchamos con atención, entonces dejamos ese espacio a Jesús para que Él nos confronte con su palabra. Pues en nosotros hay espíritus inmundos que a veces no nos damos cuenta. Algún mal sentimiento, una mala actitud, el odio, el rencor, el resentimiento. No perdonamos de corazón. Esos son nuestros espíritus inmundos, y Jesús nos enseña que su ministerio de enseñanza, de predicación, nos lleva a su ministerio de liberación. Él quiere liberarnos de nuestros pecados, y por eso, ante esta afirmación del espíritu inmundo, sé quién eres, el Santo de Dios, simplemente Jesús lo increpa: cállate y sal de él. Y esto es muy importante, porque a través de la escucha de la palabra, vamos conociendo a Jesús. Él no quiere que le conozcamos solamente con la cabeza, sabiendo datos sobre Él. No, Él quiere que tengamos un conocimiento de corazón. Ese es el secreto mesiánico. Por eso Jesús manda callar a este espíritu inmundo, que lo reconoce como es, el Santo de Dios. Y en ese sentido, queridos hermanos, no basta con saber que Jesús es el Santo de Dios. El espíritu inmundo lo sabía, pero no era salvo, porque rechazó ese plan de Dios en el principio. Y en ese sentido, queridos hermanos, no nos conformemos en creer en que Jesús es el Santo de Dios. No, porque la fe no es un simple creer. La fe es un confiarnos en Él, en ponernos en sus manos, el no entender nuestra vida, sino solamente con Él. Y por ello, queridos hermanos, pidamos al Señor el don de la fe, para que creyendo en Él, también creamos en su palabra, y que con el poder de su palabra, el Señor nos libere de nuestros espíritus inmundos, nuestros malos sentimientos, nuestras malas actitudes, odio, rencor, resentimiento, que aprendamos a perdonar, que el Señor nos libere de nuestros vicios, que el Señor pues nos conceda un espíritu humilde, para que dejándonos confrontar por la palabra, el Señor pueda remover nuestros espíritus inmundos, y así, con el poder de su palabra, Él pueda liberarnos para vivir en esta libertad de los hijos de Dios. Y finalmente, queridos hermanos, nos dice la palabra que después de que el espíritu inmundo lo retorciera violentamente y saliera de él dando un grito muy fuerte, todos se preguntaron estupefactos: ¿qué es esto? Una enseñanza nueva expuesta con autoridad. Incluso manda a los espíritus inmundos y lo obedecen. Esto es algo muy interesante, queridos hermanos. Ya hemos compartido sobre este término, la autoridad, una palabra que tiene raíz latina del verbo augere, augio, auges, augere, auxi, autum. Y de ese autum viene la palabra autoritas, autoridad en latín. ¿Qué significa este verbo? Significa hacer crecer, aumentar, engrandecer. Y una enseñanza nueva expuesta con autoridad es aquella que hace crecer en nosotros la gracia de Dios, que hace crecer en nosotros nuestras virtudes, hace florecer el jardín de nuestra alma para agradar a Dios. Y esto solo podemos hacerlo con su gracia. Por eso qué hermoso que Jesús haga crecer en nosotros su palabra de salvación. Y así, dejándonos instruir por su autoridad, Él nos auxilia, nos levanta de nuestros pecados, nos libera de nuestros espíritus inmundos para que vivamos en su gracia. Y así también nosotros, viviendo con alegría la palabra de Dios, el evangelio de la vida, podamos enseñar con autoridad a nuestros hermanos. Y ello en un espíritu de recogimiento. Nos dice al final la palabra: su fama se extendió enseguida por todas partes, alcanzando la comarca entera de Galilea. Pues también nosotros hemos de hacer extender la fama de Jesús. Y eso viviendo una vida santa, recogiéndonos en la oración, como lo hacía Jesús. Y en ese sentido, queridos hermanos, pidamos al Señor la gracia de dejarnos hacer crecer por Él, de dejarnos aumentar esa gracia de Dios, que para eso hemos sido llamados, para vivir en comunión con el Señor, para conocerle, amarle y servirle, y sirviéndole, buscando su gloria, gozar de la salvación de Dios. Por ello, queridos hermanos, que el Señor nos conceda docilidad para dejarnos hacer crecer por Jesús, para que Él aumente la gracia en nosotros, y así, con el ejemplo de nuestra vida, enseñar con autoridad la palabra de Dios, haciendo crecer en los demás el don de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor pues nos conceda este espíritu de autoridad que se manifiesta en esta obra de Jesús, hacer crecer la fe en cada uno de nosotros. Y por todo ello, queridos hermanos, oremos al Señor. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra,
Te damos gracias por tu ministerio público. Te pedimos en primer lugar, Jesús, que nos concedas esta hambre y sed de Dios, que también nosotros cuidemos ese descanso, que cultivemos esa virtud de la religión, que seamos justos con nuestro Padre Dios, que así como tú nos das ejemplo para reunirnos con la comunidad, para alimentarnos de la palabra de Dios, que nosotros vayamos con alegría a la iglesia, especialmente los domingos, para alimentarnos de tu palabra y de tu Eucaristía. Haz crecer en nosotros esa hambre y sed de Dios, para que fortalecidos por tu palabra, nos dejemos conducir por ti, pues tú eres nuestro Maestro. En segundo lugar, Jesús, te pedimos nos concedas docilidad de espíritu, para dejarnos confrontar por tu palabra que remece nuestra alma de esos espíritus inmundos que a veces nos atormentan, los malos sentimientos, malas actitudes, odios, rencores, resentimientos. Ayúdanos, Señor, a liberarnos de estos espíritus para saber perdonar y vivir el mandamiento del amor. Que liberados por ti, confrontados por tu palabra, podamos vivir en esa libertad de los hijos de Dios. Y finalmente, Jesús, te pedimos nos concedas la gracia de dejarnos hacer crecer por ti. Aumenta en nosotros tu gracia, esta amistad de Dios. Que dóciles a tu enseñanza, nosotros también podamos vivir el Evangelio de la vida, dando testimonio de tu Evangelio en medio del mundo. Aumenta en nosotros esa gracia para que también nosotros, con el ejemplo de nuestra vida, hagamos crecer la fe en nuestros hermanos, especialmente en nuestros hermanos más necesitados, los más pobres. Que auxiliados por tu gracia, también nosotros podamos edificar al prójimo con el testimonio de nuestra vida, viviendo con alegría el Evangelio de la vida. Gracias, Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.